Buen día, profesor. Mi nombre es Valencia Coronado Ginson. Hoy voy a resolver ejercicios de límite y continuidad. Bueno, en este ejercicio primero hallamos el dominio. Nuestro dominio es siempre continuo. Por lo tanto, para menos infinito como para más infinito. Es decir, el dominio siempre va a ser todos los números reales. Y si queremos evaluar el límite, podemos hacerlo fácilmente de la manera de sustituyendo. Primero tenemos que sustituir cada una de las variables en la función. Entonces vamos a ver nuestro límite cuando x, y tienden a 1,2. Sustituyendo sería lo siguiente. Sería 1 al cuadrado en x y en y sería 2 al cubo menos 1 al cubo 2 al cuadrado más 3 por 1 más 2 por 2. Y entonces las operaciones son 2 al cubo nos da 8 nos sigue dando 8 menos 2 al cuadrado nos da 4 por 1 me da 4. Aquí me da más 3 por 1 3 y luego más 3 y luego más 3 2 por 2 son 4. Tenemos aquí y nos quedaría 8 menos más 3, lo cual sería a 11. Entonces es un límite continuo. Nos damos cuenta que en este límite, cuando estas variables están tendiendo a esos valores, nos da un valor de 11. Entonces ahí queda. Este es en el caso de la función polinomial, que es la más básica. Bueno, voy a resolver otro ejercicio. Aquí en este ejercicio nos dice que el límite de x, y son dos variables cuando tienden a 0, 0 ambas variables de esta función. Entonces vamos a demostrar si el límite existe o no existe. Y para demostrarlo necesitamos apegarnos a la teoría de los límites. Lo que haremos es aproximarnos primero hacia el 0 por el eje de las x y después hasta el 0 por el eje de las y. Si tienden hasta el mismo valor, decimos que el límite existe. Entonces, ¿cómo ponemos aquí? Primero vamos a aproximarnos por el lado de las x. Para ello haremos lo siguiente. Límite cuando x, y tiende a x, 0. Entonces aplicamos el límite. X cuadrada, aquí sería menos 0 al cuadrado me da 0. Aquí sería x cuadrado más 0 al cuadrado me da 0. De esto concluimos que esto nos está dando x al cuadrado sobre x cuadrado, lo cual es igual a 1. Ahí tenemos el primer límite. Todo esto acercándome por el eje de la x. Ahora lo vamos a aproximar por el eje de la y, por lo cual hacemos lo contrario.
límite cuando xy tiende, en este caso, x0, y y lo dejamos así. Para lo cual donde veamos x va a ser 0, menos y al cuadrado sobre 0 menos y al cuadrado. Perdón, aquí es más. Entonces nos damos cuenta que nos queda y cuadrado sobre y al cuadrado, y el resultado me da menos 1. Como podemos ver aquí. Ahora recordemos que el límite va a existir hacia estos valores siempre y cuando ambos resultados me den lo mismo. Y como son diferentes, entonces podemos decir que el límite no existe, ya que me da valores diferentes. Para que existe tiene que tener los mismos valores. Bueno, este ha sido este ejercicio. Ahora vamos a obtener el límite de esta función cuando x y y tendan a 0 ambas. Entonces aplicamos exactamente lo mismo proceso que aplicamos en el ejercicio anterior. Entonces el límite por el f de la x, entonces quiere decir que x va a ser esto, y en el y ponemos 0. Entonces nos quedaría x que multiplica 0 sobre x cuadrado más 0, que es y al cuadrado nos da 0. Entonces sería 0 sobre x cuadrado y nos quedaría 0. Obtenemos el primer valor. Ahora vamos con el siguiente límite de y. Ahora me aproximo por el lado de la y. Ahora sería 0, y. Entonces tendría acá un 0 por y dividiendo entre 0 al cuadrado más y al cuadrado. Entonces acá tenemos un 0 y abajo tenemos y al cuadrado. 0 entre cualquier cantidad me da 0. Ahora quiere decir que este límite tiende a cualquier valor. Cuando me acerqué con el eje de las x me dio 0, cuando me acerqué con el eje de la y me dio 0. Esto quiere decir que el límite sí existe. El límite sí existe. Existe y es igual a 0 para ambas funciones. Bueno, para el caso de esta función. Ahora analicemos el límite para esta función que tenemos aquí. Comenzamos primero con el eje de las x. Sería por lo tanto límite sobre x y x igual 0. Sustituimos 3x cuadrado 0, y acá sería x cuadrado más 0, que fue y sería 0, x cuadrado igual 0. Ahora nos acercamos por el eje de la y. Vamos a descubrir que este límite existe. Ahora en este caso sería 0, y. Entonces aquí sería 3 por 0 al cuadrado por y sobre 0 al cuadrado nos da 0 más y a la cuarta. Entonces sería 0 y en el denominador sería y cuarta. Entonces sería 0. Entonces aquí nos damos cuenta que el límite sí existe para estas variables. Entonces este límite sí es real y equivale a 0.
Bueno, vamos a resolver el cuarto límite. Nos dice que x tiende a 2 y y tiende a 1. Y nos dan esta función de acá. Lo primero que haremos es sustituir el valor de las variables que nos indica aquí y ver qué ocurre. En este caso se sustituiría el 2 en la x y el 1 en la y. Entonces sustituirlo nos quedaría 4 menos 2 sería la x y y se convierte en 1. Acá abajo nos quedaría 2 al cuadrado más 3, 1 al cuadrado. Hacemos las operaciones y sería 4 menos 2 nos queda y abajo nos queda 4 más 3. Entonces llegamos al número de 2 séptimos. Esto nos quedaría en el ejercicio cuarto del límite. Para resolver este ejercicio tenemos que ver si es indeterminado o no. Para ello reemplazamos. Eso significa que nos va a quedar, hoy viene a ser igual a xy vale 0, entonces nos quedaría 0 al cuadrado más seno al cuadrado de 0 sobre 2 por 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. Eso significa que nos queda parte superior 0, parte inferior 0. Definitivamente es indeterminado. Si operamos nos damos cuenta de ello. Para solucionar este ejercicio, lo que tenemos que hacer es en forma analítica. Lo vamos a hacer por ejes, que significa lo primero que vamos a utilizar es y igual a 0, la que indica que vamos a ver el comportamiento de la forma f de x 0. Es decir, que y igual 0 para ver el comportamiento o el eje x. En consecuencia nos queda la función de x 0 va a ser igual a x, entonces nos quedaría x cuadrado más 0 más seno cuadrado de 0 sobre 2x cuadrado más y al cuadrado, más 0. Eso significa que nos queda x cuadrado más seno de 0 es 0, 0 al cuadrado nos da 0, entonces nos queda x cuadrado sobre 2x cuadrado más 0 nos da 2x elevado al cuadrado. Esto sería igual, podemos simplificar aquí los x al cuadrado. Eso significa nos va a quedar una tendencia de un medio. Es decir, que por el eje x, cuando hacemos y igual 0, nuestra función nos va a quedar un medio. Ahora hacemos x igual a 0. Eso significa que nosotros vamos a evaluar nuestra función de la forma de f de 0, y. Entonces esto viene a ser f de 0y va a ser igual x vale 0, esto sería 0 al cuadrado más seno al cuadrado de y sobre 2 por 0 al cuadrado más y elevado al cuadrado. Entonces esto viene a ser igual a 0 al cuadrado 0 más seno al cuadrado de y. Parte inferior nos queda 0 al cuadrado 0 por 2 0 más y elevado al cuadrado.
y cuadrado. Entonces tenemos el seno cuadrado de y sobre y al cuadrado. Entonces esto vamos a escribir de una forma distinta. Es decir, seno de y sobre y todo elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque nosotros recordamos que estamos evaluando límites. Podemos decir que el límite de y cuando tiende a 0 de, teniendo en cuenta que acá su tendencia es a 0, seno de y sobre y es un límite especial trigonométrico y este límite vale 1. Lo podemos hacer porque la tendencia, este límite es a 0. En consecuencia, esto nos quedaría, cuando aplico este límite especial, nos da 1. Y 1 elevado al cuadrado me da 1. Eso significa que el límite por el eje y tiende a 1. Eso significa que cuando nosotros hicimos x igual a 0 por el eje de y, tiene una entonces esto sería así. Nos quedaría x igual 0, la función de x, y es igual, nos queda 1 del eje de y. Y por otro lado tenemos de la variable y igual a 0, sería f de x, y, nos quedó un medio, donde este sería el eje de x. Eso significa que cuando nosotros hicimos x igual a 0, tenemos el eje de y la función tiene una función hacia 1. Y cuando y igual a 0, entonces nos venimos por el eje de x, nos dimos cuenta que la función tendría un medio. Como los límites son distintos, eso significa que el límite no existe. En este ejercicio, el límite de xy cuando tiende a 0, 0 de x a la 4 menos y4 sobre xy más y al cuadrado. Lo primero que hacemos nosotros es reemplazar para verificar si es indeterminado. Entonces acá reemplazamos, nos queda que esto viene a ser igual, x vale 0, entonces 0 aquí y 0 acá abajo. Y lo mismo sucede con y. En este caso sería menos 0 y acá sería más 0. Entonces es 0 a la 4 menos 0 a la 4 también. Es decir que esto nos da 0. O abajo también tenemos 0 al cuadrado más 0 al cuadrado y nos da 0. Indica que este límite es un límite indeterminado. Aquí podemos observar que se puede solucionar utilizando métodos algebraicos. Eso significa que nos queda el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de, entonces x a la 4 menos y4, nos damos cuenta que es diferencia de cuadrado. Hacemos paréntesis. Uno positivo, uno negativo. Escribimos raíces cuadradas. La raíz cuadrada de x a la 4 es x a la 2 en ambos paréntesis. La raíz cuadrada de y a la 4 es y a la 2.
en ambos paréntesis. Y abajo tenemos x al cuadrado más y elevado al cuadrado. Observamos que tendremos multiplicando x cuadrado más y cuadrado, y acá x cuadrado más y cuadrado nos podemos simplificar. Eso significa que nos queda el límite de x, y cuando tiende a 0, 0, ¿de quién? De lo que nos quedó, x cuadrado menos y elevado al cuadrado igual, y en este momento volvemos a reemplazar y nos queda 0 que vale x, 0 que vale x elevado al cuadrado menos 0 que vale y 0 menos 0 nos da 0. Esto significa que el límite de nuestra función nos da 0.